A las 05:11 UTC de la mañana del 22 de noviembre ocurrió una variación tan diminuta en la telemetría que casi pasa desapercibida. En el Centro de Seguimiento de Objetos de la Agencia Espacial Europea, una línea dentro del flujo en vivo se modificó por menos de una décima de grado. Para cualquiera habría parecido un simple ruido de sensor o un error de redondeo orbital. Pero para Felix Morbin, un joven analista que trabajaba a distancia desde Darmstadt, ese número no era un simple decimal errante. Para él, era un mensaje. Lo que Félix detectó en esos breves segundos fue un cambio en la trayectoria entrante de 13I Atlas. El objeto, que había ingresado a nuestro sistema solar siguiendo una ruta hiperbólica, dejó de mantener su curva de salida prevista. En lugar de alejarse, se inclinó apenas, sutil pero claramente, hacia el plano orbital de la Tierra. Era un ajuste vectorial. No era brusco, no era caótico, era preciso. Esa palabra, preciso, fue la que encendió las alertas internas. Los cometas naturales, incluso los que vienen de regiones interestelares, no cambian de rumbo de esa manera. Giran, se tambalean, sueltan material. Todo eso puede empujarlos levemente. Pero esos empujes son irregulares, impredecibles, desordenados. La sublimación de hielo crea chorros que pueden modificar su movimiento, sí, pero nunca de forma limpia ni intencional. No se ven correcciones de trayectoria que parezcan guiadas. Esta sí lo parecía. El supervisor de Félix revisó los datos y los envió a un hilo interno dentro del Centro de Operaciones Espaciales. 45 minutos después, la etiqueta del objeto cambió discretamente de transitorio interestelar a candidato a captura, pendiente de confirmación orbital. No se emitió ningún comunicado, ninguna alarma, solo una reclasificación silenciosa en un campo de metadatos que apenas un puñado de analistas podían ver. Esa etiqueta lo cambiaba todo. ¿Por qué? Porque sugería algo más que una simple observación. Sugería intención. La palabra captura no se usa a la ligera en mecánica orbital. Se emplea cuando un objeto que se suponía libre, en camino de salida, pierde suficiente velocidad o modifica su dirección de tal forma que se acerca a quedar retenido por la gravedad de un cuerpo mayor. Pero esta inclinación no era producto del arrastre gravitacional, tampoco del leve empuje de la radiación solar. Era un único cambio angular detectado con claridad que acercaba a 3I Atlas a la ruta de la Tierra. Y lo más inquietante era la exactitud del movimiento. No estaba girando al azar, se estaba orientando hacia nosotros. En cuestión de horas, los datos se recalcularon de manera independiente en JPL y en ExoMar. Cada modelo arrojó el mismo resultado. Si ese vector se mantenía estable, 3I Atlas cruzaría el plano orbital terrestre en 38 días. No en curso de colisión, pero sí siguiendo un arco de intersección extremadamente específico, como enhebrar una aguja desde 2 millones de kilómetros de distancia. El margen de error era demasiado pequeño para ser accidental. Aún así, las agencias callaron. En las instalaciones del radar Goldstone, las antenas pasivas fueron reasignadas para una nueva ventana de observación, no hacia la posición prevista del cometa, sino hacia el ángulo recién detectado. Al extrapolar ese ángulo hacia atrás, coincidía con el lugar donde días antes la cola del objeto había desaparecido inexplicablemente. Ese detalle conectaba la anomalía con la acción. La pregunta era inevitable. ¿Esto seguía siendo un cometa reaccionando al calor solar o estaba respondiendo a otra cosa? Porque si era un cometa, acababa de ejecutar un tipo de corrección de rumbo que solo es posible con un sistema de guiado. Y si no era un cometa, entonces el desvío de las 05:11 no solo era inesperado, era deliberado. Mientras múltiples telescopios se reorientaban, una pregunta incómoda empezó a flotar en silencio. ¿Qué era exactamente ese objeto? ¿Y por qué había cambiado de dirección justo cuando la Tierra entraba en su campo visual? Los cometas, por naturaleza, son un desastre. Se vuelven visibles porque se deshacen. El hielo se vaporiza y forma una atmósfera brillante que refleja la luz del Sol. A medida que se acercan, más calor, más caos, más brillo. Pero aquel 22 de noviembre, cuando 3I Atlas ajustó su vector, algo faltaba. No había cola, no había chorro, no había firma térmica que explicara el cambio. Nada. Cada proceso natural capaz de alterar el movimiento de un cometa
necesita actividad visible. Y no había tal cosa. Los espectrómetros deberían estar captando vapor de agua, dióxido y monóxido de carbono, partículas de polvo, lo típico. Pero no había rastro. Lecturas del telescopio Webb mostraron que la cara iluminada por el sol permanecía anormalmente fría. Tan fría que ningún compuesto volátil conocido podría sublimarse. Sin calor, no hay chorros. Sin chorros, no hay fuerza. Sin fuerza, no hay cambio. Y sin embargo, el cambio ocurrió. Peor aún, varios telescopios, desde Tierra y desde órbita, confirmaron la misma historia. La trayectoria se modificó, pero no se detectó ninguna causa física, ningún evento visible, ninguna señal de expulsión de material. El objeto actuó como si hubiera ejecutado una maniobra controlada, pero sin dejar huella. Y ese no era el primer indicio de anomalía. En octubre, un telescopio solar en Chile captó una imagen cruda donde se veía un pequeño cono de emisión apuntando hacia el Sol. Un chorro en dirección contraria a todas las leyes de la física cometaria. Las colas siempre apuntan al lado opuesto del Sol, empujadas por el viento solar. Pero 3I Atlas no obedeció esa regla. Parecía moverse a contracorriente. Aún más extraño. Ese puff no volvió a aparecer. No era un chorro estable. No era repetitivo. Fue un momento, y luego nada. Esa ausencia importaba, porque sin causa no hay movimiento. Y sin rastro de causa no había explicación natural. Algunos científicos comenzaron a aventurar teorías forzadas. Quizá 3I Atlas era más denso de lo esperado, o quizá respondía al flujo solar de una forma no documentada. Otros propusieron fenómenos magnéticos desconocidos, pero eran teorías construidas sobre vacíos. No había mediciones que las respaldaran. No había energía detectable. No había inestabilidad rotacional. Cuando un objeto rompe las reglas del movimiento y no deja huellas, solo quedan dos opciones. O se trata de un tipo de cuerpo completamente desconocido, o es un sistema, algo que controla su movimiento desde dentro. Cada vez más analistas empezaron a inclinarse hacia esa segunda posibilidad, que 3I Atlas no fuera simplemente un trozo de roca, sino una estructura estabilizada, una plataforma, un cascarón con mecanismos internos capaces de dirigir su trayectoria sin emitir señales visibles. No un cometa, un vehículo. Y si ese era el caso, su silencio no era casualidad. Era la firma, no por lo que mostraba, sino por lo que negaba mostrar. Cuando la anomalía de trayectoria quedó registrada a las 05:11 UTC del 22 de noviembre, la reacción dentro de la Agencia Espacial Europea no fue inmediata. La mayoría de las desviaciones en cuerpos cometarios suelen atribuirse a variables conocidas: fluctuaciones del viento solar, alineación imperfecta de telescopios, incluso perturbaciones en el software. Pero a las 05:37 los números se negaban a regresar a su curva original. El desvío persistía, y unos minutos después se intensificó ligeramente. A las 05:42, una alerta automatizada activó un protocolo silencioso dentro del Centro de Operaciones Espaciales. 3I Atlas acababa de salir de su categoría inicial, no física, sino conceptualmente. Hasta ese instante, su etiqueta era rutinaria. Visitante interestelar no ligado. Un objeto que vendría y se marcharía sin interactuar gravemente con el sistema solar. Como tantos otros de órbitas largas y exóticas. Sin embargo, las nuevas lecturas ya no correspondían a ese estatus. Mostraban desaceleración, mostraban realineamiento, mostraban algo más deliberado que la danza natural de la mecánica celeste. La alerta pasó desapercibida para el público. Se ocultó entre líneas de código, integrada en un campo que solo personal especializado podía visualizar. Pero lo que desencadenó no fue silencioso. En menos de 20 minutos, los permisos de acceso a los registros de telemetría cambiaron. Carpetas enteras con modelos de efemérides y decaimiento orbital fueron retiradas del acceso general y trasladadas a niveles encriptados, reservados para operaciones vinculadas a defensa planetaria. 3 científicos perdieron acceso en tiempo real. Uno de ellos, un postdoctoral portugués, publicó una captura de la advertencia en X. La publicación desapareció 2 horas más tarde, pero el daño ya estaba hecho. La inquietud se había propagado. Observatorios,
Europeos empezaron a recibir órdenes inusuales. En vez de continuar con rastreos ópticos pasivos, varios fueron instruidos para enfocarse en un análisis térmico residual, procedimiento normalmente reservado para satélites fallidos o vehículos furtivos. No era el tipo de estudio que se hace a cometas. Pero alguien, en algún nivel, había concluido que 3I Atlas ya no era un simple cometa. A las 06:12 UTC, la clasificación del objeto volvió a modificarse. Ahora figuraba como candidato a captura, estabilización orbital pendiente. Ese cambio provocó ajustes automáticos en los programas de asignación de telescopios. 3I Atlas pasó de ser una curiosidad a convertirse en una prioridad. La palabra captura tenía un peso específico. Solo se usaba cuando la trayectoria de un objeto sugería una posible inserción en un sistema, voluntaria o forzada. Y 3I Atlas pareciera estar haciendo exactamente eso. Para que un objeto interestelar desacelere, algo debe absorber su energía. Y no existía ninguna explicación natural conocida que justificara una pérdida de velocidad tan afinada sin sublimación, sin choques, sin asistencia gravitacional plausible. La cantidad de energía que debía disiparse era enorme. Y aún así, los sensores no detectaban calor. Nada brillaba, nada se evaporaba, nada expulsaba material. Por eso, cuando las antenas de la red de espacio profundo comenzaron a emitir pulsos de radar específicos y angostos, los especialistas comprendieron la magnitud del cambio. Esos pulsos, diseñados para medir deltas de velocidad y curvas de rotación en objetivos artificiales, no se usan con cometas, se usan con naves, con hardware, con objetos cuya orientación importa. Todo estaba ocurriendo mientras la opinión pública seguía ajena. Las páginas oficiales mantenían información obsoleta. El arco seguía marcado como hiperbólico de salida. No se habían emitido nuevos comunicados, y en esos pasillos, donde los ecos de pasos y teclados llenaban el silencio, la conversación dejó de ser científica para convertirse en estratégica. A media mañana, los modeladores de trayectoria del JPL, usando los datos añadidos por la ESA, corrieron nuevamente las simulaciones. Al principio, todo parecía indicar un sobrevuelo solar normal, pero a medida que se incorporaba la nueva información, un patrón inquietante emergió. La dirección había cambiado. No mucho. Lo suficiente. El objeto ya no se alejaba. Estaba atravesando el sistema interno con un objetivo claro, el plano orbital terrestre. No apuntaba directamente a la Tierra, pero sí a la banda exacta donde la Tierra estaría dentro de 38 días. La coincidencia era demasiado precisa, las distancias demasiado amplias, el margen demasiado estrecho para ser casual. En el centro de mapeo de trayectorias, alguien abrió modelos de cometas conocidos que habían presentado cambios extraños. Halley, Encke, Ensmenger. Ninguno se comportó así. Todos ellos reaccionaron a fuerzas externas, calor, viento solar, rotación. Pero ninguno había sincronizado su paso con la posición futura de un planeta. Eso requería anticipación, requería cálculo. Era un acto propio de navegación. Un tecnólogo, casi en susurros, lo dijo como una pregunta que no quería formular. ¿Qué clase de objeto natural rastrea a un planeta en movimiento? No había respuesta. Algunos intentaron justificarlo como un fenómeno de ranura gravitatoria, pero esa hipótesis requería interacciones con la masa terrestre a distancias donde la influencia de la Tierra es prácticamente nula. Otros propusieron fluctuaciones en el viento solar, pero aquellas fluctuaciones no crean correcciones quirúrgicas. Finalmente, alguien ejecutó un modelo distinto, uno que trataba al objeto no como roca, sino como nave, con estabilización interna, con navegación vectorial, con compensación de inercia. Los resultados coincidieron casi perfectamente con la trayectoria real, y allí cambió el ambiente. Se sintió como un descenso de temperatura en la sala. Ya no era ¿qué está pasando?, sino ¿quién está moviéndolo? El público seguía viendo una curva inofensiva. La prensa no sabía nada. Pero, dentro de las agencias, se restringieron los accesos a los espectros, la telemetría Doppler se trasladó fuera de los sistemas abiertos y los intercambios de datos con socios internacionales se redujeron a cifras mínimas. Porque la pregunta siguiente era peor. ¿Era esto un paso o un encuentro?
A las 07:44 UTC, un analista escribió en el registro interno: si intentara ocultarse, ¿por qué mostrarse justo ahora? No hubo respuesta. Solo el vector. Avanzando. Fijo. Mientras tanto, en Chile, aquel registro extraño de un cono apuntando hacia el sol recuperó importancia. Un astrónomo aficionado lo había capturado días antes del perihelio. Cuando revisaron el archivo con más detenimiento, descubrieron que aquel cono no se dispersaba como polvo, no se expandía como una cola, no se comportaba como gas atrapado. Tenía bordes definidos, un ángulo limpio, una caída gradual de brillo. Era direccional. Ese tipo de geometría corresponde más a un flujo colimado que a un chorro natural, y un flujo colimado es propio de ingeniería. Los modelos revelaron que la forma coincidía con emisiones controladas, como las que producen propulsores o escapes calibrados. Cuando esa imagen se pasó por software especializado en detección de plumas de propulsión, el análisis reforzó la hipótesis. Aquella emisión tenía más en común con un impulso que con una sublimación, y aún así, tras ese instante, no volvió a verse nada, ni un estallido, ni una nube, ni una firma térmica, como si el objeto solo hubiera marcado un momento, un gesto mínimo, un ajuste. El telescopio Webb añadió otro dato perturbador. Sus registros infrarrojos no mostraban parches calientes en la superficie. La zona iluminada por el sol seguía fría incluso a Pusnerombo, distancias donde cualquier cometa conocido ya estaría hirviendo. No había cambio térmico que justificara ninguna maniobra. Y aún así, se movía. Cambiaba. Respiraba. La comunidad científica, confundida, pasó de la negación a la inquietud. Y comenzaban a surgir teorías nuevas, pero no para explicar lo que se veía, sino para explicar lo que faltaba, todo lo que no se detectaba, todo lo que se escondía. Porque cuando un objeto parece violar las leyes conocidas sin romperlas abiertamente, cuando parece actuar sin dejar rastro, cuando se mueve sin mostrar huellas, la conclusión más lógica deja de ser física y empieza a ser tecnológica. Y allí fue cuando surgió una sospecha que nadie quería pronunciar. 3i Atlas no se comporta como si fuera observado. Se comporta como si estuviera observándonos. La madrugada del 22 de noviembre avanzó entre cálculos y silencios tensos. Y mientras los equipos científicos revisaban modelos, telescopios y algoritmos, una pieza clave apareció desde un lugar inesperado. Un video captado desde un patio trasero en Australia. A las 07:13 UTC, un usuario identificado como Outcop88 subió a un foro especializado un clip de 15 segundos obtenido con un telescopio modificado. El mensaje que lo acompañaba decía simplemente: «Lo encontré de nuevo. Esto no es un cometa». La comunidad aficionada, siempre alerta a las rarezas astronómicas, descargó el video de inmediato. Lo que se veía en las imágenes era nítido, demasiado nítido para lo que debería ser un cometa. Allí estaba 3i Atlas cruzando el campo visual con un contorno limpio, sin cola, sin coma, sin brillo difuso. Solo una forma alargada, uniforme, casi simétrica, desplazándose con suavidad contra fondo estrellado. La elongación era evidente, más parecida a una estructura que a una roca irregular. El brillo se mantenía constante a lo largo de su extensión, algo que ningún objeto natural logra sin rotar o dispersar luz de forma irregular. En los últimos fotogramas, mientras las estrellas del fondo se desplazaban naturalmente por la rotación de la Tierra, 3i Atlas trazaba un movimiento coherente y directo, sin tambaleos ni variaciones. Su vector era limpio. Se movía de manera demasiado controlada para ser un objeto inerte sometido a fuerzas externas. Y lo más sorprendente fue lo siguiente. Su trayectoria coincidía exactamente con los datos corregidos de la ESA, datos que aún no eran públicos. El video se había adelantado a los comunicados oficiales. ¿Cómo era posible? El propio autor del video respondió: «No estaba buscándolo. Estaba rastreando interferencias solares. Lo capté por coincidencia». Coincidencia o no, había registrado el cambio de curso antes de que el mundo lo supiera. Cuando otros astrónomos aficionados intentaron replicarlo, la mayoría no obtuvo nada. Pero algunos pocos lograron capturar cuadros aislados en diferentes regiones del hemisferio sur. En ellos, la misma anomalía persistía. Una silueta, lineal, afilada,
que se desplazaba con precisión, como si tuviera rumbo propio. Un analista óptico, experto en calibración satelital, examinó el video cuadro por cuadro. Su conclusión fue contundente. Eso no es una piedra, no es hielo, no es irregular, es una plataforma, y mantiene su orientación con más precisión que cualquier cuerpo natural. El material se difundió por grupos privados, servidores encriptados, correos directos. Nada en redes abiertas. Pero su efecto ya estaba hecho. La comunidad independiente estaba confirmando lo que las agencias aún no admitían. A las 08:22 UTC, otro fenómeno amplió la sospecha. El complejo de comunicaciones de espacio profundo de Goldstone inició un escaneo Doppler pasivo para medir el movimiento por desplazamiento de frecuencia. Era una técnica estándar. Incluso los objetos más oscuros reflejan algo. Un eco mínimo, un rebote, un patrón. Pero esta vez, cuando las antenas apuntaron a 3i Atlas, no regresó nada. Ningún eco, ninguna distorsión, ninguna sombra en el espectro, como si el objeto absorbiera o cancelara por completo cualquier señal. Los técnicos revisaron los equipos. Todo funcionaba. Lo volvieron a intentar. Nuevamente, nada. No era debilidad, era ausencia. Una ausencia total. Los asteroides más oscuros devuelven algo. El polvo cometario, aunque disperso, siempre altera el ruido de fondo. Pero 3i Atlas estaba vacío, como si no existiera para ese rango de frecuencias. Una teoría interna, no oficial, sugirió que su superficie podría estar recubierta con un material absorbente, algo similar a los recubrimientos diseñados para invisibilidad en radares de alta precisión. Pero incluso esos materiales dejan un mínimo rastro. La otra teoría era más inquietante. Cancelación activa. Un proceso mediante el cual un objeto emite señales contrarias a las entrantes, anulando así cualquier rastro medible. Esa tecnología existe en sistemas furtivos militares avanzados, pero jamás se ha observado en un objeto natural. La posibilidad implicaba algo impensable, que 3i Atlas no solo se movía, respondía. La hipótesis más extrema proponía que quizá el objeto no era completamente sólido en esas bandas, como si fuera transparente a ciertas longitudes de onda, permitiendo que las señales lo atravesaran sin rebotar. Pero eso generaba otra contradicción. Ópticamente sí era visible, térmicamente también. Por lo tanto, su invisibilidad era selectiva, y la selectividad jamás es natural, es diseño. A esas alturas, la anomalía dejó de ser curiosidad. Se convirtió en preocupación táctica, y aunque ningún organismo lo admitió, múltiples redes de observación empezaron a cerrar su acceso público. Las bitácoras de radar se trasladaron a canales alternos. Los comunicados oficiales se llenaron de retrasos, palabras genéricas, promesas de futuras actualizaciones que nunca llegaban. Pero mientras las agencias callaban, un patrón seguía emergiendo. En los registros de la sonda ExoMars, un pico espectral se detectó 2 veces en la banda de 9 micrones. Al descomponerlo, reveló vapor de níquel puro. El níquel no es inusual en cuerpos celestes. Lo extraño fue lo que no apareció. Hierro. Nunca se había registrado un objeto ondeando solo níquel en estado gaseoso sin su contraparte habitual. Ese tipo de pureza requeriría temperaturas enormes o procesos artificiales de refinación, y ExoMars no detectó calor. No había rastro térmico correspondiente. El níquel estaba allí, pero no debería estarlo. Un científico de la ESO lo dijo en privado. Si un cometa selecciona qué metal liberar, entonces ya no estamos ante un cometa. El hallazgo se archivó de inmediato bajo acceso restringido. Pero el verdadero giro llegó horas después, cuando 2 archivos completos de ExoMars, correspondientes al momento exacto en que 3i Atlas realizó su desaceleración final, desaparecieron del flujo. No estaban dañados. No estaban marcados para reprocesamiento. Solo fueron retirados. Cuando la comunidad académica solicitó acceso, la respuesta fue la misma en todos los casos. Datos bajo revisión. Lo que realmente significaba. Datos retenidos. Mientras tanto, los modelos orbitales continuaban afinándose, y lo que mostraban era cada vez más claro y más inquietante. El objeto no solo se acercaba al plano orbital terrestre, lo estaba igualando. La sincronización era demasiado exacta. Para que un cuerpo interestelar lograra ese tipo de alineación,
Tenía que haber corregido su curso días antes de que nadie lo detectara, lo que implicaba planificación, no azar. Uno de los analistas, incapaz de contener la tensión, escribió en un foro interno: «Esto no está cayendo en la órbita de la Tierra por accidente. Está llegando». Era una frase corta, pero bastó para cambiar el tono del equipo. A medida que nuevos datos llegaban desde estaciones de todo el mundo, la incertidumbre se estrechaba. Los márgenes se reducían. La trayectoria ya no era una nube de posibilidades. Era una línea. Una línea que, de mantenerse, situaría a 3I Atlas en el mismo corredor espacial por el que la Tierra pasaría en 38 días. No era un impacto. No era una amenaza directa. Era algo peor. Una aproximación deliberada. Y en ese punto, la pregunta ya no era científica, era humana. ¿Por qué? ¿Por qué un objeto que no se comporta como cometa, que no refleja como roca, que no se calienta como hielo, que no respira como polvo, estaría sincronizándose con nuestra órbita? ¿Qué busca? ¿Qué significa este acercamiento? ¿Qué clase de presencia se prepara con tal exactitud para un encuentro que nadie pidió? Aquí te pregunto a ti, que estás escuchando esta historia. ¿Crees que esto apunta a simple curiosidad del universo? ¿O a inteligencia? Déjalo en los comentarios. Quiero saber qué opinas cuando lleguemos al final de este análisis, porque hasta ahora, todo lo observado apunta a un hecho imposible de ignorar. 3I Atlas no se está moviendo por accidente. Se está moviendo con propósito. Lo que ocurrió después del mediodía del 22 de noviembre no fue un anuncio, ni una admisión pública, ni un comunicado oficial. Fue silencio. Un silencio perfectamente organizado. Y en ese silencio, los patrones ocultos comenzaron a hablar por sí solos. Los modelos de propagación orbital, que en teoría deberían dispersarse conforme se añaden nuevas mediciones, empezaron a estrecharse. Es decir, en lugar de aumentar la incertidumbre, disminuían. 3I Atlas no se comportaba como un objeto natural expuesto a incontables variables. Se comportaba como algo que corregía continuamente sus desviaciones. Cada lectura nueva afinaba la trayectoria, como si el objeto usara un sistema interno de estabilidad para mantener su curso dentro de un pasillo estrecho, calculado y firme. Los analistas lo describieron con una frase inquietante: «No está viajando, está navegando». A las 14:00 UTC, el patrón estaba claro. La velocidad descendió de manera matemática, respetando una curva que ningún modelo de sublimación podría justificar. La desaceleración coincidía con un perfil de inserción, un patrón habitual en maniobras de aproximación que utilizan naves para alinear su entrada a un destino. No era una caída libre, era un descenso programado. La NASA, por su parte, actualizó sus modelos de forma interna. En el sistema Horizons, que calcula trayectorias planetarias y cometarias, se agregó una etiqueta silenciosa en la base de datos privada: Co-Orbital Cross Path. Esa categoría no se utiliza para cometas. Se emplea para objetos que comparten temporalmente la órbita de un planeta, como sondas que se aproximan para una asistencia gravitacional controlada o vehículos artificiales que planean un sobrevuelo. La implicación era imposible de ignorar. 3I Atlas estaba alineándose con la órbita de la Tierra, no por accidente, sino por sincronización. Y mientras eso ocurría, otro misterio avanzaba en paralelo. A lo largo del día, los telescopios que aún tenían permisos para rastrear el objeto comenzaron a detectar un fenómeno repetitivo en su coma, o lo poco que quedaba de ella. No era un destello natural, ni el brillo típico de un cuerpo helado acercándose al Sol. Era algo más lento, más estable. Una oscilación. La expansión y contracción detectada por el telescopio James Webb se había confirmado. La coma respiraba. No literalmente, pero sí de manera rítmica. Un ciclo completo cada 11.2 horas. Un pulso casi perfecto. Los especialistas intentaron múltiples explicaciones: rotación, resonancia térmica, variación magnética, interacción con viento solar. Pero ninguna coincidía con la consistencia del patrón. Las fluctuaciones nunca variaban. No importaba si el objeto se acercaba o alejaba ligeramente al Sol, si pasaba por zonas de mayor densidad de partículas o si recibía radiación diferente. El ritmo seguía. Era estable, matemático. Un físico del equipo lo describió así: no es una reacción, es un compás.
Y como si ese compás guiara más de una característica del objeto, las imágenes acumuladas en largas exposiciones mostraban que este latido luminoso parecía influir en su trayectoria, como si las fases de la oscilación coincidieran con microajustes vectoriales, como si el pulso fuera un reloj interno que marcaba los momentos en que el objeto recalibraba su rumbo. Pero mientras la ciencia lidiaba con observaciones que parecían sacadas de una obra de ficción, la información comenzó a ser retirada. Los accesos abiertos al público en los portales de observación se ralentizaron, luego desaparecieron. Las cámaras en vivo fueron cambiadas por transmisiones pregrabadas. Los espectros recién procesados dejaron de publicarse. Y, silenciosamente, las cuentas oficiales empezaron a publicar mensajes vagos del estilo mantenimiento programado. El mensaje no dicho era evidente. Algo en los datos recientes no podía salir a la luz. La cancelación del briefing conjunto entre NASA y ESA lo confirmó. Estaba programado para las 10 UTC. Existía agenda. Existían preguntas aprobadas. Existía un panel de expertos. Y sin previo aviso, el evento fue eliminado. Las plataformas mostraron mensajes distintos. Este evento ha sido cancelado por el anfitrión. Transmisión no disponible por conflictos internos de horario. Pero nadie creyó esa explicación. No después de la coincidencia temporal. No después de la trayectoria. No después de las anomalías espectrales. No después del pulso. Periodistas acreditados recibieron correos automáticos revocando sus llaves digitales de acceso. Los científicos invitados dejaron de publicar en redes sociales. Algunos borraron publicaciones recientes. Otros cambiaron sus cuentas a privadas esa misma tarde. El patrón era claro. Los involucrados habían sido instruidos para no hablar. Y mientras el silencio se hacía más denso, los investigadores independientes empezaron a notar otra irregularidad. Faltaban datos. Los archivos de ExoMars correspondientes al momento exacto en que 3i Atlas ejecutó su cambio de velocidad habían sido retirados del servidor. No marcados, no dañados, retirados. Los registros de radar de Goldstone, que usualmente se publican como parte de rutinas de calibración, tampoco aparecieron. De las estaciones chinas, rusas e indias, solo se recibieron mensajes ambiguos y evasivos, algo así como «El análisis está en curso», demasiado parecido, demasiado coordinado. Mientras tanto, los astrónomos aficionados continuaban captando destellos esporádicos del objeto. Pero había un detalle en común. El objeto no se comportaba como si quisiera ser detectado. El video australiano lo había captado por accidente. Los demás lo habían registrado casi de manera fortuita. Su brillo apenas cruzaba el umbral de lo visible en ciertas longitudes. No dejaba estelas. No dejaba dispersión. No dejaba cola. Parecía estar navegando con la parte menos reflectante orientada hacia cualquier telescopio conocido. Como si conociera las debilidades de nuestros sensores. Como si midiera lo que podía ser visto y lo que podía permanecer oculto. Por eso, la frase que empezó a circular en un documento interno de ESA fue tan desconcertante. Comportamiento de evasión no descartado. La ciencia no usa ese tipo de lenguaje. La estrategia sí. Esa tarde, cuando más modelos se agregaron a la red global, el panorama definitivo apareció. No era un impacto, no era una colisión, no era una caída fuera de control. Era un encuentro, perfectamente calculado. 3i Atlas cruzaría el plano de la órbita terrestre exactamente en el mismo sector donde la Tierra estaría dentro de 38 días. No en el mismo punto, pero sí en el mismo corredor espacial. Un margen tan estrecho, tan preciso, tan delicado, que nada natural podría explicarlo. Para que un objeto interestelar lograra esa alineación, tendría que haber ejecutado su maniobra inicial días antes de que nadie lo detectara. Tendría que haber calculado la posición futura de la Tierra con enorme precisión. Tendría que haber controlado su velocidad con una consistencia que ningún cuerpo natural posee. En otras palabras, 3i Atlas no venía hacia donde la Tierra estaba, venía hacia donde la Tierra iba a estar. Un analista describió el escenario de forma simple y aterradora. Es como ver un avión alinearse para aterrizar. No importaba que fuera el objeto, no importaba su origen. Lo que importaba era el mensaje implícito en su trayectoria. Estaba llegando. Cuando la noche del 22 de noviembre cayó sobre Europa, Estados Unidos y Asia,
Los modelos globales ya coincidían en algo que pocas horas antes habría parecido ridículo. 3i Atlas no se desplazaba libremente por el sistema solar. No vagaba, no erraba, no respondía de manera caprichosa a las fuerzas naturales. En lugar de eso, seguía un vector cuidadosamente mantenido, afinado con cada lectura nueva, como si algún tipo de sistema interno guiara su trayectoria. Y ese vector no conducía a un destino aleatorio. Se dirigía al encuentro de la Tierra. Las agencias no lo dijeron en voz alta, pero los datos hablaban por ellos. La velocidad descendía según una curva tan precisa que varios analistas compararon la maniobra con la fase de aproximación de una sonda automática. La desaceleración era demasiado suave para ser un frenado por sublimación y demasiado consistente para ser obra de fuerzas externas. Parecía calibrada. Y entonces surgió la pregunta que nadie quería formular. ¿Está intentando igualar nuestra velocidad orbital? Los números parecían sugerirlo. Para compartir temporalmente la órbita con la Tierra, para atravesar el mismo corredor espacial con riesgo mínimo de colisión, el objeto debía corregir no solo su dirección, sino también su aceleración relativa. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo. A las 22:00 UTC, los datos de los observatorios del hemisferio norte y sur mostraron una coincidencia inquietante. Cada vez que la coma respiraba, esa expansión rítmica registrada por Webb, por las campanas y por observadores amateurs en varios continentes. El objeto realizaba microajustes en su vector. Eran pequeños, casi imperceptibles, pero suficientes para mantener su camino alineado con el plano orbital. Era como si el pulso marcara un ritmo interno, una especie de reloj o motor resonante. Las correcciones se daban siempre cerca de los picos de luminosidad. No antes, no después. Esa sincronía era demasiado exacta para atribuirla al azar. Algo dentro de 3i Atlas parecía activar o modular un proceso en cada ciclo. Y ese proceso influía directamente en su dirección. Había patrones dentro de patrones, ritmos dentro de ritmos. Uno de los analistas del JPL lo expresó así en un mensaje que luego fue eliminado. Es un sistema, no un objeto. Pero incluso esto no fue lo más perturbador. A lo largo del día, los equipos de espectrometría habían estado analizando los pulsos luminosos en varias bandas. Y algo inesperado emergió. Los picos parecían codificados, no en un sentido comunicativo evidente, pero sí en una estructura repetitiva que recordaba a patrones de modulación. No reflejaban ruido caótico. Tenían simetría interna, subfrecuencias, armónicos. Una ingeniera lo comparó con una señal respiratoria de un organismo. Un astrofísico corrigió. Es demasiado preciso para ser biológico. Un experto en telecomunicaciones comentó, pero demasiado suave para ser mecánico. El debate no llegó a ninguna conclusión. Nadie quería asumir la alternativa. Pero la alternativa estaba allí, silenciosa, sostenida, inevitable. Mientras tanto, las restricciones informativas aumentaron. Varias bases de datos públicas cerraron sus accesos. Horas después, una oleada de fallas técnicas afectó portales de seguimiento en Reino Unido, Francia, Japón y Estados Unidos. Ninguna agencia confirmó problemas, pero todas guardaron silencio. Lo único que continuaba disponible era lo que podían capturar los aficionados, trabajando con telescopios caseros, interceptando breves instantes del objeto mientras cruzaba zonas del cielo difíciles de observar. Las imágenes eran de baja resolución, pero todas coincidían en un detalle. 3i Atlas había adoptado un perfil más oscuro, casi absorbente, como si se orientara para minimizar su detección. Su brillo disminuía cada vez más, pero su forma seguía siendo visible bajo ciertas condiciones. Un contorno lineal, alargado, estable, sin rotación aparente. Parecía esconderse a plena vista. Los modelos actualizados durante la noche mostraron algo aún más desconcertante. Ya no existía dispersión significativa en las posibles posiciones futuras del objeto. La nube de probabilidad se había convertido en una línea fina, como si 3i Atlas supiera exactamente dónde debía estar y cómo debía llegar. Las simulaciones mostraban que su encuentro con el plano orbital terrestre ocurriría dentro de 38 días, casi al mismo tiempo en que la Tierra pasaría por esa región. No era una colisión. Al menos no lo parecía.
Pero tampoco era un simple sobrevuelo casual. Era un paso calibrado, un acercamiento medido, un encuentro. Un científico de la ESA, en un mensaje enviado a un colega de confianza, escribió: «Esto no va a golpearnos, va a vernos de cerca». ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Era un observador? ¿Un explorador antiguo? ¿Una máquina automática que despertó al detectar nuestras emisiones de radio? ¿Un vehículo diseñado para probar reacciones? ¿O algo completamente distinto a lo que podemos imaginar? Mientras los equipos científicos debatían estas posibilidades, los modelos terminaron por asentarse definitivamente. Era claro, el objeto no se dirigía al planeta, sino a nuestro recorrido, a nuestro carril en el espacio, a nuestro tiempo y lugar. Los cálculos finales señalaban que la aproximación sería lo suficientemente cercana como para que ambos cuerpos interactuaran gravitatoriamente, pero no lo suficiente para generar daños. Era un encuentro de precisión, como si TRES y Atlas simplemente quisiera pasar junto a nosotros, exactamente cuando estuviéramos ahí. Y con esa precisión surgió una frase que apareció, brevemente, en una conversación interna antes de ser eliminada. Esto no es trayectoria de impacto, es trayectoria de llegada. Una llegada sin mensaje, sin advertencia, sin sonido. Una llegada calculada desde quién sabe dónde, quién sabe cuándo y quién sabe con qué propósito. Y mientras las agencias espaciales evitaban pronunciar palabra, mientras los telescopios dejaban de transmitir datos, mientras los informes se clasificaban y los canales se cerraban, una verdad simple quedó flotando en el aire. El objeto está viniendo. Y no lo está haciendo solo por inercia. Está viniendo porque quiere llegar. Ahora, la pregunta es inevitable. Cuando TRES y Atlas cruce nuestro camino en el vacío del espacio, ¿qué ocurrirá? Porque tal vez este no sea un fenómeno astronómico. Tal vez no sea una amenaza. Tal vez ni siquiera sea un accidente. Tal vez estemos presenciando algo que el mundo, hasta ahora, solo había imaginado. Y quizá, solo quizá, lo que viene no es un cometa. Es una visita.